¿Hasta qué punto podemos escapar de la oscuridad que heredamos? Harrison Morgan creció con un apellido manchado de sangre, pero también con la esperanza de no repetir la historia. Hijo de Dexter Morgan, el asesino en serie más metódico de la televisión. Harrison regresa en Dexter Resurrection, convertido en un joven carismático, amable y con una aparentemente vida normal. Pero detrás de esa sonrisa hay un eco constante, un reloj que no deja marcar el paso por la culpa. Yo soy Rogue, psicólogo, y hoy analizaremos a Harrison Morgan, el hijo del monstruo. Exploraremos qué lo motiva, qué trastornos puede explicar su conducta y si su historia representa una advertencia sobre cómo el trauma puede heredarse. No olvides dar like, suscribirte y compartir, ya que la meta sigue siendo llegar a 5,000 suscriptores antes de acabe el año. Harrison Morgan intenta vivir como un adulto funcional en Nueva York, pero su vida es solo una máscara bien construida. Sonríe, trabaja, ayuda a otros e incluso parece feliz. Sin embargo, nadie sospecha que cada noche duerme en habitaciones de hoteles vacías, ni que sobrevive haciendo trabajos sucios, tratando de esconder lo que lleva dentro. Tiene carisma, pero también inestabilidad, empatía, pero una rabia latente que lo corroe. En el fondo, sigue siendo el niño que alguna vez fue encontrado llorando en un charco de sangre junto al cadáver de su madre. Un niño que creció bajo la sombra de un padre que cazaba monstruos para ocultar al monstruo que él mismo era. La vida de Harrison siempre fue una tragedia repetida. Primero perdió a su madre, Rita, asesinada brutalmente por un psicópata. Luego fue abandonado por Dexter, su propio padre, cuando menos lo necesitaba. Creció entre casas ajenas, adoptado por la familia que quedaba en pie, intentando entender por qué el amor siempre llegaba acompañado de pérdida. En Dexter New Blood y más tarde Resurrection, lo vemos convertido en un joven adulto que aparenta haber encontrado su rumbo, pero esa estabilidad es solamente un disfraz. Vive al margen, se cuela en hoteles, hace tratos bajo la mesa. Su vida es una metáfora de su mente, desordenada, clandestina y en constante huida. Su historia está marcada por episodios que revelan su fractura interior. El asesinato de su madre fue su trauma original. El reencuentro con Dexter lo obligó a enfrentar una verdad insoportable. Su padre no era un héroe, sino un asesino con un código. Luego vino su primer estallido de violencia, el ataque a Ethan Williams, cuando la rabia reprimida se volvió acción. Después mató a Ryan Foster, un acto de justicia personal que despertó su propio código, pero nada lo definió tanto como el asesinato final de Dexter, el momento en que mató al hombre que le dio la vida, y con él, la última parte de su inocencia. Pero la historia no terminó ahí. Contra toda lógica, Dexter sobrevive y meses después, el destino vuelve a unirlos. El reencuentro no se da entre asesino y víctima, sino entre padre e hijo, intentando reconstruirse. Dexter, arrepentido, promete dejar atrás el código y ser un hombre diferente, sin máscara, sin sangre. Comparte momentos cotidianos como ir a una universidad, conversaciones sobre el futuro. Incluso acuden al funeral de Prudence Camara. Por un tiempo, Harrison cree que la oscuridad puede curarse con amor, que su padre puede cambiar, pero la realidad vuelve a alcanzarlos cuando Leon Prater descubre la existencia de Harrison, y entonces padre e hijo se ven forzados a luchar juntos. En el intento de protegerse, Dexter vuelve a matar, y Harrison comprende que la oscuridad no se apaga, solo se esconde. Esa revelación lo destruye porque el hombre al que había perdonado vuelve a demostrarle que el monstruo sigue ahí, esperando la oportunidad para regresar. Harrison es un espejo de una generación que carga traumas que no eligió. Creció en una sociedad que le enseñó a reprimir, no a sanar, a mantener la productividad, no la estabilidad emocional. En él se refleja la juventud moderna, conectada pero sola, empática pero rota. Busca control a través del caos porque el caos es lo único que entiende. Su entorno refuerza ese vacío. En Resurrection, la ciudad se convierte en una selva moral donde la empatía es un lujo y la justicia es un concepto difuso. Harrison sobrevive con lo poco que tiene: inteligencia, encanto y una capacidad casi instintiva para detectar la oscuridad en los demás y eliminarla. Pero lo que lo hace realmente inquietante no es su pasado, sino lo que representa. Harrison no es solo el hijo del trauma, es el hijo del legado. La pregunta que encarna no tiene respuesta fácil. ¿Heredó la oscuridad o la aprendió observando? En un mundo que glorifica la fuerza para ignorar el dolor, Harrison es la consecuencia inevitable. Un recordatorio de que los monstruos no siempre nacen. A veces son moldeados por el silencio de quienes debieron protegerlos. Harrison Morgan no se relaciona por gusto. Lo hace por necesidad. Necesita afecto, validación, un lugar donde su existencia tenga sentido.
Cada vínculo que forma es una tentativa desesperada por creer que puede ser algo más que el hijo del monstruo. Con Elsa Rivera y su hijo, Harrison revela su rostro más humano, el joven protector, empático, casi tierno. Les cocina, los cuida, les sonríe. Por un momento parece encontrar calma, pero en su mundo, la paz siempre tiene fecha de caducidad. La realidad lo alcanza y con ella su oscuridad. A diferencia de Dexter, que se escudaba en la frialdad y la lógica, Harrison tiene una cualidad que su padre jamás dominó: la empatía. Conecta fácilmente con las personas y eso lo hace más peligroso, porque mientras Dexter fingía emociones para pasar desapercibido, Harrison las siente de verdad, incluso cuando matan por dentro. Su carisma lo vuelve querido. Se gana a Lance Thomas, se lleva bien con el personal del hotel donde se refugia, e incluso muestra afecto genuino por Audrey Bishop. Pero hay algo más que nunca cambia: mantiene la distancia. No por desinterés, sino por miedo. Miedo a repetir el patrón. Miedo a lastimar a quien se atreva a acercarse demasiado. Su relación con Dexter es el reflejo más cruel de esa historia. Lo ama, lo odia y lo necesita con la misma intensidad. Dexter fue su guía, su redención y su maldición. Cuando lo mató, no solo apagó una vida, destruyó su brújula moral. A partir de ese momento, Harrison quedó a la deriva, atrapado entre dos polos que lo desgarran: la violencia heredada y el deseo genuino de ser mejor. Nueva York se convierte en el espejo perfecto de su mente, una ciudad que nunca duerme, que no se detiene, que ignora los rotos mientras los usa. Vive en hoteles que no le pertenecen, en habitaciones donde nadie pregunta tu nombre. Ese entorno anónimo refuerza su vacío, un lugar donde cualquiera puede desaparecer sin que importe. Y aún así, Harrison se aferra a los vínculos como si fuera su única medicina. Con él se encuentra algo parecido a la esperanza. Ella lo impulsa a estudiar, a obtener su GED, a intentar una vida que no depende del caos. Pero cada intento de normalidad tropieza con la sombra de su pasado. Cada gesto de cariño despierta una voz interna que le recuerda lo inevitable: eres como él. En sus relaciones hay una contradicción constante. Puede ser cálido, protector, casi luminoso, y al instante siguiente, volverse calculador y frío al cometer un asesinato. No lo hace por placer ni por impulso, lo hace porque su mente ha aprendido que el control es la única forma de no sentirse impotente. Harrison no busca poder, busca propósito, pero en esa búsqueda termina caminando por el mismo filo que destruyó a su padre. Su entorno no lo moldea, lo tienta, lo empuja a elegir entre ser humano o ser instrumento de su propia herencia. Al final, Harrison representa algo más que un hijo marcado por la tragedia. Es la encarnación de una generación que desea sanar pero no sabe cómo, que quiere amar pero teme lo que el amor podría despertar. Porque cuando tu infancia fue una escena del crimen, cada abrazo se siente como un riesgo y cada acto de bondad como un recordatorio de lo que podrías perder. Incluso considera ser policía, quizá como una forma inconsciente de canalizar lo que heredó, no para cazar como su padre, sino para entender por qué los monstruos existen. La mente de Harrison Morgan es un campo de batalla, no entre el bien o el mal, sino entre la culpa y la necesidad de control. Desde un punto de vista clínico, todo indica un trastorno de estrés postraumático severo, con episodios disociativos y alucinaciones postraumáticas, pero sus visiones no surgen del miedo, sino de algo mucho más corrosivo: la culpa. No son recuerdos, son castigos. La mente de Harrison recrea lo que no puede perdonarse una y otra vez, hasta que lo que fue tu trauma se convierte en rutina mental. En su comportamiento emergen rasgos de trastorno de conducta con tintes antisociales, pero no encaja en el molde clásico del psicópata. No mata por placer ni por impulso, mata cuando cree que debe hacerlo. En su mente la violencia no es maldad, es justicia. Tras reencontrarse con su padre, Harrison atraviesa un proceso que desde la psicología del trauma podría entenderse como una búsqueda de reaparición vincular. Intenta sanar la herida original reconstruyendo el lazo con quien fue también fuente de su daño. Durante un breve periodo, su sistema emocional entra en una aparente fase de regulación afectiva. La culpa y la ira disminuyen, sustituidas por la esperanza de un vínculo seguro. Sin embargo, cuando Dexter vuelve a matar, esa regulación se rompe. Lo que ocurre entonces es un fenómeno conocido como reactivación traumática o reviviscencia. La experiencia pasada de dolor y traición se reactiva con la misma intensidad, provocando una recaída en los síntomas de estrés postraumático. Harrison no solo revive el trauma, sino que incorpora una nueva capa de desilusión: la constatación de que el amor y la redención no fueron suficientes para detener el ciclo de violencia. Desde la terapia cognitivo-conductual, esta recaída refuerza varias distorsiones cognitivas: la creencia de que la violencia es inevitable,
la sobregeneralización y la culpa excesiva. Estas cogniciones perpetúan su sensación de impotencia y lo empujan a responder al dolor con los mismos patrones que intenta superar. En ese punto, su historia deja de ser solo un relato de culpa. Se convierte en un ejemplo claro de cómo los traumas no resueltos pueden reactivarse y repetirse incluso cuando la intención es sanar. Durante un breve instante el caos se detiene, pero luego vuelve con más fuerza. Ahí entra el componente disociativo. Harrison no siempre está presente cuando actúa. Su mente se fragmenta como si su conciencia se apagara justo antes del golpe. Después, cuando vuelve en sí, llega la culpa, el arrepentimiento, el miedo a convertirse en su padre. Esa oscilación emocional constante es la huella más clara del trauma no resuelto. A diferencia de Dexter, Harrison sí siente, y ese es su mayor tormento. La amígdala, esa parte del cerebro que detecta el peligro, está hiperactiva, sobrealimentada por años de estrés y exposición a la violencia. La corteza prefrontal, que debería frenar esos impulsos, no logra hacerlo. En términos neuropsicológicos, es como si tuviera el pie siempre en el acelerador, pero el freno roto. Siente demasiado y piensa demasiado tarde. Su cerebro reacciona como el de un sobreviviente, en modo de defensa constante. Por eso, su primera respuesta ante la amenaza no es huir, sino atacar. No por malicia, sino por condicionamiento. Y cuando la amenaza se acaba, aparece el vacío. Ese silencio interno que llena con justificaciones. No lo hice por mí, lo hice por ellos. Harrison vive atrapado entre dos polos que se anulan: su empatía genuina y su necesidad de ejercer control. Puede cuidar con ternura a un niño y horas después matar a alguien con precisión quirúrgica. Es la contradicción que lo define. Un muchacho capaz de sentir compasión mientras se hunde en la violencia. Cada acto violento, cada flashback, cada visión de su padre es una forma de su psique pidiendo ayuda. Pero el trauma lo ha entrenado para confundir el castigo con redención, y así, mientras busca justicia, perpetúa el ciclo que juró detener. Harrison no es un monstruo por genética, es un sobreviviente que aprendió a sobrevivir como los monstruos, y en el fondo, su verdadero miedo no es matar, sino descubrir que a veces, matar es lo único que lo hace sentir vivo. Harrison es un espejo roto de su padre. Dexter mataba con precisión quirúrgica, casi con elegancia, sin emoción, sin duda. Seguía un código como si fuera una religión, pero Harrison no. Harrison mata con las manos temblando, con la respiración agitada, con el corazón hecho un nudo. No mata por compulsión, mata por redención. Esa diferencia lo convierte en algo completamente distinto. No un psicópata, sino un humano dañado intentando no volverse uno. Si Dexter era la máquina perfecta del caos controlado, Harrison es la falla del sistema. No tiene un pasajero oscuro que lo guíe ni un código que lo justifique. Lo único que lo impulsa es una brújula moral que vibra entre la ira y la culpa, entre lo que cree justo y lo que no puede controlar. Podría compararse con Jason Todd, el Robin que volvió como Red Hood, o con Travis Bickle de Taxi Driver, hombres que bajo la máscara de la justicia se hunden en su propio abismo. Pero Harrison es distinto porque siente, porque después de matar no sonríe, vomita, tiembla, llora. Eso lo hace trágicamente humano. No es el narcisista vacío de Patrick Bateman, ni el hijo trastornado de Norman Bates. Harrison no mata para sentir poder ni para escapar de su realidad. Mata porque su rabia moral lo devora, y al hacerlo sufre por ello. Mientras Dexter se regodeaba en su oscuridad, Harrison la confronta. Mientras su padre busca control, él busca sentido. Su herencia no es el código de Harry, sino el peso insoportable de haber matado al único hombre que lo entendía. Y sin embargo, ahí está la paradoja. Al matar a Dexter, Harrison no repite el ciclo, lo rompe. Rechaza la herencia del monstruo, el ritual del asesino que justifica sus actos con lógica. Harrison elige la humanidad, aunque duela, aunque esté manchada. En un mundo lleno de sombras, él no quiere ser el verdugo, quiere ser el que enciende la luz, aunque la luz queme por dentro. Harrison Morgan no es una fantasía imposible, podría existir y eso es inquietante. Su historia refleja un fenómeno muy real, el trauma intergeneracional. Esa herida que pasa de padres a hijos como una maldición silenciosa. Niños que crecen entre la violencia, el abandono o el crimen, y que terminan repitiendo los mismos patrones que juraron no volver a vivir. Harrison no es un psicópata, es un sobreviviente que nunca aprendió a vivir después del trauma. Su mente no busca el caos, sino la reparación, pero su forma de reparar el daño está corrompida por la violencia que heredó. En el mundo real, alguien como él podría existir, aunque con matices. Jóvenes que presenciaron asesinatos o sufrieron abusos severos suelen desarrollar trastornos de estrés postraumático complejo, disociación emocional y una tendencia a responder con impulsividad ante el dolor. Algunos incluso canalizan su trauma hacia la justicia,
otros hacia la venganza. Casos reales lo demuestran. Hijos de criminales que crecen con una brújula moral distorsionada, o sobrevivientes de violencia que desarrollan una especie de ética propia, confusa pero feroz. Ahí entra Harrison, empático, inteligente, pero programado para la violencia. Sin embargo, lo que lo hace tan extraño y fascinante es esa combinación casi imposible entre culpa y precisión, empatía y sangre fría. Su mente alberga dos fuerzas opuestas, la compasión y el instinto asesino. Esa mezcla no es común, pero tampoco imposible. En nuestra escala de psique oscura, Harrison obtiene un 6.5 de 10. Existe la posibilidad de un joven como él, alguien marcado por el trauma, con la moralidad ambigua y emociones intensas, pero la perfección quirúrgica de sus crímenes y la profundidad de sus alucinaciones lo convierte en una figura más literaria que clínica. En la vida real sería un caso excepcional, un joven roto tratando desesperadamente de hacer el bien con las herramientas del mal que heredó. La historia de Harrison Morgan en Dexter Resurrection no es una historia sobre monstruos, es una historia sobre las cicatrices que dejan los monstruos. A diferencia de su padre, Harrison no glorifica la oscuridad, la sufre. Su existencia es una herida abierta, un joven que creció bajo la sombra de un asesino y que ahora intenta probar que la sangre no dicta el destino. Mientras Dexter representaba el control, Harrison encarna el caos emocional, la culpa y la lucha constante por no repetir la historia que lo marcó. Su narrativa rompe con el mito del hijo del monstruo. No es una copia de Dexter ni una víctima pasiva de su legado. Es un híbrido, mitad trauma, mitad redención. Un ser que camina sobre la cuerda floja entre justicia y venganza, intentando encontrarse antiguo en un mundo que lo percibe como una bomba de tiempo. La serie plantea una pregunta incómoda. ¿La violencia puede heredarse o solo aprenderse? Cada alucinación no es solo un síntoma psicológico, sino una metáfora visual del castigo que su mente le impone. No vemos la locura, vemos la culpa hecha carne. Esa ambigüedad es lo que hace que Harrison funcione tan bien como reflejo de nuestra propia moral. Lo vemos como un chico bueno hasta que mata, y cuando limpia la escena con la misma calma que Dexter, la frontera entre víctima y victimario se disuelve. Narrativamente, Resurrection usa a Harrison como un espejo de la sociedad moderna, una generación que hereda traumas, que quiere ser buena, pero que carga con la rabia de todo lo que vino antes. Su mensaje es claro, aunque incómodo. El trauma puede ser hereditario, pero el destino no. Harrison rompe el ciclo, y al hacerlo, se convierte en algo más que el hijo de un asesino. Se convierte en una crítica viviente a la idea de que la oscuridad se transmite por sangre. Es un héroe trágico, pero también una advertencia, porque incluso cuando intenta redimirse, su redención está manchada de la misma sangre que juró no derramar. Nos enseña que el mal no siempre se transmite por la sangre. A veces se hereda a través del silencio, del dolor y de todos esos secretos que se entierran pero nunca desaparecen. Él no es el hijo del monstruo, es el hijo del trauma. Un reflejo de lo que pasa cuando la oscuridad se hereda, pero nadie enseña cómo enfrentarla. Después de reencontrarse con Dexter, Harrison creyó que podía sanar el pasado, que si su padre cambiaba, él también podría cambiar. Durante un tiempo pareció posible. Un padre que intentaba redimirse, un hijo que quería perdonar. Pero cuando la oscuridad volvió a manifestarse, Harrison entendió algo brutal, que el amor no siempre es suficiente para reparar lo que el trauma deformó. Su historia no es la de un asesino, sino la de un sobreviviente que intenta construir una humanidad con los fragmentos que su padre dejó atrás. Harrison no busca el poder, busca redención, y lo trágico es que para alcanzarla, tuvo que destruir el único vínculo que lo unía a su pasado. En el fondo, Harrison representa a todos los que crecieron cargando con errores que no eran suyos, a todos los que heredaron dolor en lugar de amor, y aún así, decidieron no repetir la historia. Si Dexter simboliza el control, Harrison encarna la posibilidad, la prueba de que incluso aquellos marcados por la oscuridad pueden elegir la luz aunque duela. Tal vez si su padre hubiera entendido eso a tiempo, habría visto que su hijo no necesitaba un código, necesitaba perdón. ¿Tú qué opinas? ¿Harrison está destinado a repetir el ciclo o realmente puede romperlo? Déjame tus respuestas en los comentarios y dime qué personaje te gustaría que analicemos después. Yo soy Rogues y esto fue Las Pesadillas de Rogues. Suscríbete, comparte y únete a la comunidad. La meta, recuerda, es llegar a los 5,000 suscriptores antes de acabe el año, porque incluso los hijos del monstruo pueden tener redención.